Cuando la amiga de mi novia se ofreció a llevarme a casa, debí negarme, no por desconfianza, sino porque la llamada que escuché desde su altavoz esa noche destrozó todo lo que sabía de mi relación. Jimena, mi novia, le confesó a Chloe que yo era seguro pero aburrido, que le gustaba Elías y que pensaba dejarme. Esa confesión que nunca debí oír cerró una puerta y abrió otra hacia lo impensable. La noche comenzó como cualquier celebración. Jimena cumplía 26 años y su apartamento estaba lleno de amigos, música y promesas de una velada inolvidable. Marco, su novio desde hacía 3 años, llegó temprano para ayudarla con los preparativos. Pero algo se sintió fuera de lugar desde el primer momento. Jimena pasó más tiempo junto a Elías, su mejor amigo, que con él. Las miradas cómplices, las risas privadas, la distancia que crecía en cada canción. Marco lo notó, aunque prefirió callar. Al final de la fiesta, Jimena le pidió a Chloe que lo llevara a casa. Esa petición, disfrazada de amabilidad, fue la primera grieta visible de una relación que ya estaba rota. Lo que Marco aún no sabía era que el coche de Chloe no se dirigiría a su apartamento, sino a la calle Maple, donde una llamada inesperada cambiaría su destino para siempre. Pero antes de esa llamada, Marco ya había sentido que algo se rompía. No fue un estallido ni una pelea. Fue un goteo lento de ausencias, de silencios en la mesa, de miradas que se desviaban antes de llegar a él. Marco y Jimena llevaban 3 años juntos. Se conocieron en la universidad, cuando ella estudiaba diseño y él trabajaba como técnico en una empresa de climatización. Él era práctico, estable, de esos hombres que resuelven un problema antes de que te des cuenta de que existe. Jimena era luminosa, impulsiva, llena de proyectos que comenzaban con entusiasmo y terminaban olvidados en una carpeta del escritorio. Al principio, esa diferencia los complementó. Él le daba raíces, ella le enseñaba que el cielo existía. Pero con el tiempo, Jimena empezó a confundir la estabilidad con el estancamiento. Se quejaba de que nunca viajaban, aunque Marco estaba ahorrando para la entrada de un piso. Decía que él era predecible, aunque esa previsibilidad era lo que le permitía a ella renunciar a trabajos sin miedo a quedarse sin sustento. La palabra que nunca dijo, pero que flotaba en cada conversación, era aburrido. Elías apareció 6 meses antes de la fiesta. Era compañero de un posgrado que Jimena había empezado y abandonado en 3 semanas, pero la amistad sobrevivió al curso. Elías era de esos tipos que citan escritores que no han leído. Visten camisas con 3 botones abiertos y confunden la impulsividad con la pasión. A Marco no le gustaba, aunque se esforzaba por no parecer inseguro. Confiaba en Jimena. O al menos, confiaba en la mujer que había sido Jimena, porque la Jimena de los últimos meses ya no era la que él recordaba. Respondía mensajes tarde, ponía el teléfono boca abajo cuando él entraba a la habitación y mencionaba a Elías con una frecuencia que molestaba aunque uno no quisiera admitirlo. La noche del cumpleaños, Marco llegó 1 hora antes. Colocó las sillas, colgó las guirnaldas que ella había comprado y preparó la mesa de aperitivos. Jimena le dio un beso distraído y dijo, «Gracias, eres un sol», con el mismo tono con que le habría dado las gracias al repartidor de pizza. Luego llegó Elías, y el mundo de Marcos se encogió. Lo vio desde la cocina. Jimena se iluminó al verlo. Se abrazaron con una familiaridad que dolía, de esas que solo existen cuando hay una intimidad ganada en muchas horas que Marco desconocía. Durante la fiesta, Marco intentó acercarse a ella, pero siempre había alguien entre los dos, casi siempre Elías. Bailaron juntos 3 canciones seguidas mientras Marco sujetaba un vaso de cerveza caliente apoyado en la encimera. Chloe, la mejor amiga de Jimena, lo observaba desde el otro extremo del salón. Chloe era distinta. Era reservada, observadora, de esas personas que entienden lo que pasa sin necesidad de que se lo expliquen. Llevaba años en la vida de Jimena, pero en los últimos tiempos se había distanciado un poco, quizá porque no le gustaba lo que veía. Esa noche, mientras la fiesta seguía y Jimena fingía no notar el naufragio silencioso de su novio, Chloe se acercó a Marco. «¿Estás bien?», preguntó. Marco asintió con esa mentira automática que usan los hombres cuando no quieren admitir que algo les está partiendo por dentro. «Seguro», dijo.
Ella no insistió, pero se quedó cerca. A la 1 de la madrugada, la fiesta empezó a desinflarse. Algunos invitados se fueron, otros quedaban en grupos pequeños, y Jimena seguía con Elías en el balcón. Marco recogió vasos y platos solo, sintiendo que ya no pertenecía a esa casa. Entonces, Jimena apareció con una sonrisa rápida y una frase que Marco recordaría durante meses. ¿Te importa si Chloe te lleva a casa? Es que todavía tengo que hablar con Elías de un proyecto. Un proyecto. Esa fue la excusa. Marco la conocía lo suficiente para saber que no había tal proyecto. Pero dijo que sí, porque decir que no habría significado abrir una conversación para la que ya no tenía fuerzas. Chloe aceptó sin poner objeciones, aunque en su mirada había algo más que simple disponibilidad. Se despidieron de Jimena y salieron al pasillo. El apartamento de Marco quedaba a 20 minutos en coche, pero Chloe no tomó la ruta directa. No tienes pinta de querer irte a casa, dijo. ¿Te apetece un té? Marco dudó. Luego asintió. No sabía por qué, pero no quería estar solo. El apartamento de Chloe estaba en la calle Maple, en un edificio en color de madera que crujían y un aroma a jazmín que venía de alguna planta invisible. El salón era pequeño y ordenado, con estanterías llenas de libros, una manta de lana sobre el sofá y una lámpara de luz cálida que hacía que todo pareciera menos amenazante. Se sentaron. Marco aceptó la taza de té que ella le ofreció. Durante unos minutos no hablaron, y ese silencio fue extrañamente reparador. Luego Chloe dijo, «Llevo semanas queriendo decirte algo, pero no sabía si era mi lugar». Marco la miró. «Jimena está rara desde que conoció a Elías», continuó Chloe. «No te lo digo para hacerte daño. Te lo digo porque creo que mereces saber que yo también lo noto». Marco apretó la taza con las dos manos. Saber que otro lo veía era un alivio y una condena al mismo tiempo. Pero lo que realmente cambió todo ocurrió 10 minutos después. El teléfono de Chloe vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de Jimena. Chloe dudó. ¿Quieres que conteste?, preguntó. Marco se encogió de hombros. No es mi teléfono. Ella pulsó el botón verde y, por accidente o por impulso, activó el altavoz. La voz de Jimena llenó la habitación. Estaba eufórica, con esa euforia que da el alcohol y la complicidad recién compartida con alguien que te gusta. Chloe, no sabes qué noche. Elías se ha quedado después de que todos se fueron. Hemos hablado horas. Chloe se tensó. Marco se quedó inmóvil. Jimena siguió hablando sin saber que él escuchaba cada sílaba. No sé qué hacer. Marco es, ya sabes, es bueno, es seguro, pero es tan aburrido, no me hace sentir nada. Con Elías es distinto, me altera, me despierta. La palabra aburrido cayó como un martillo sobre un cristal. Estoy pensando en dejarlo. No sé cómo hacerlo. ¿Tú qué crees? Chloe, pálida, intentó interrumpirla. Jimena, no deberías. Pero Jimena ya había lanzado el golpe definitivo. Lo peor es que Marco ni se lo imagina. Él cree que estamos bien. Es tan conformista. Y entonces colgó, confiada en que su secreto estaba a salvo en los oídos de su mejor amiga. Pero ya no. En aquel pequeño salón de la calle Maple, Marco había oído todo. El silencio que siguió aquella llamada fue más pesado que cualquier grito. Chloe se quedó con el teléfono en la mano, el rostro ceniciento, los ojos clavados en la pantalla que ya se había apagado. Marco no se movió. Seguía en el sofá, con la taza de té ya fría entre los dedos, mirando un punto fijo en la alfombra. No había lágrimas, no había rabia. Solo un vacío helado que le ocupaba el pecho y le impedía respirar con normalidad. Chloe fue la primera en hablar. Tenía la voz rota, como si ella también hubiera recibido el golpe. Marco, yo no pensé que iba a decir eso. Lo siento, no deberías haberlo escuchado así. Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó ajena, lejana, pero lo he escuchado. Y no es algo que tú hayas dicho, lo ha dicho ella. Esa diferencia era crucial, porque Jimena no lo había dicho en una discusión, ni en un arrebato de enfado, sino en la intimidad de una confidencia con su mejor amiga. Había sido su verdad, desnuda y sin filtros, y la verdad era que para Jimena, él era un hombre seguro pero aburrido, un lugar cómodo del que quería escapar. Chloe se levantó, dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó al sofá sin llegar a sentarse a su lado. No quiero que estés solo esta noche. Quédate aquí. El sofá es cómodo. Marco levantó la mirada.
Vio en ella una mezcla de compasión y de indignación contenida. Entendió que Chloe no solo se sentía culpable por la llamada, sino que llevaba tiempo incómoda con la persona en la que se había convertido su amiga. Asintió sin palabras. Esa noche Marco no durmió. Se quedó tumbado en el sofá, cubierto con una manta que olía a suavizante, escuchando el leve ronroneo de la nevera desde la cocina. Repasó cada palabra. Seguro, aburrido, conformista. 3 adjetivos que destrozaban 3 años de amor, de proyectos, de pequeñas renuncias que él había hecho sin pedir nada a cambio. Recordó las veces que había trabajado horas extra para pagar unas vacaciones que ella deseaba y que luego Jimena canceló porque surgió un plan más divertido con sus amigas. Recordó las cenas que él preparaba mientras ella miraba el móvil, respondiendo mensajes que ahora sabía de quién eran. Recordó las veces que ella le decía, eres demasiado serio, como si la seriedad fuera una enfermedad. Y en esa larga noche insomne, Marco llegó a una conclusión devastadora. Jimena no iba a cambiar, y él llevaba meses intentando arreglar algo que la otra persona ya había roto desde dentro. A la mañana siguiente, Chloe apareció en la cocina con el pelo recogido y una expresión que intentaba ser normal. Preparó café, tostadas y un poco de fruta. No era un desayuno de lujo, pero estaba hecho con un cuidado que Marco no recibía desde hacía mucho tiempo. Se sentaron frente a frente. Al principio no hablaron mucho. Luego Chloe rompió el silencio. No sé si sirve de algo, pero quiero que sepas que yo no comparto lo que dijo Jimena. Nunca he pensado que tú seas aburrido. Creo que eres de las pocas personas que conozco que saben lo que quieren, y eso asusta a quien no tiene ni idea de lo que quiere. Marco la miró. Aquellas palabras eran un bálsamo sobre una herida abierta. Gracias, dijo. Pero duele porque era mi novia, la persona que se suponía que me quería. Chloe apartó la mirada. Jimena confunde la tranquilidad con el aburrimiento. Siempre lo ha hecho. Necesita drama para sentirse viva. Pero el drama también quema a quien está cerca. Esa frase se le quedó grabada. No era un consuelo vacío, era una advertencia de alguien que conocía a Jimena desde el instituto y que había visto cómo su amistad se había ido desgastando por esa misma necesidad constante de novedad. Después del desayuno, Marco se despidió con un abrazo breve pero sincero. Antes de irse, Chloe le dijo, no tomes ninguna decisión hoy, date tiempo. Él asintió. Pero en el fondo ya había decidido que no pensaba mendigar el amor de nadie. Los días siguientes fueron una cuenta atrás silenciosa. Marco no llamó a Jimena, y ella tampoco le llamó. Simplemente reapareció con un mensaje de texto el martes por la noche, como si nada hubiera pasado. ¿Vamos el sábado al cine? Hay algo de terror que te encantará. Marco miró la pantalla durante un minuto entero, luego escribió, no puedo. Tengo cosas que hacer. Seco, sin margen. Jimena tardó en responder, y cuando lo hizo fue con un simple ok. No preguntó qué cosas, no insistió. Ese ok le confirmó lo que ya sabía. Ella ya no estaba emocionalmente conectada a él. 2 días después, Marco reunió todas las pertenencias que Jimena tenía en su piso. Una sudadera, 2 libros que nunca leyó, un cargador, un neceser con cosas de baño. Lo metió todo en una bolsa y se lo dejó a la portera de su edificio con una nota que solo decía, esto es tuyo. No hubo despedida ni explicación. Quería desaparecer de su vida sin hacer ruido, porque aunque estaba dolido, también sentía un extraño alivio, como cuando sueltas un peso que ni siquiera sabías que cargabas. Mientras tanto, la figura de Chloe empezó a ocupar un espacio inesperado en sus pensamientos. No era solo gratitud por aquella noche. Era la sensación de haber conocido a alguien que miraba sin juzgar, que hablaba sin dobleces, que no necesitaba estímulos constantes para encontrar valor en la compañía ajena. Le escribió un jueves por la tarde. Te debo una taza de té. ¿Café de la calle Maple el sábado? Chloe respondió casi al instante, acepto la deuda. Aquel primer café fue el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Quedaron en una cafetería pequeña, con mesas de madera y una barista que siempre recordaba los pedidos. Hablaron durante 3 horas, de libros, de series, de la infancia, de los trabajos que odiaron, de los sueños que aparcaron. En ningún momento mencionaron a Jimena.
Fue un pacto tácito. Aquel rato era solo suyo. Al despedirse, Chloe le rozó el brazo con la mano. Un gesto mínimo que a Marco le aceleró el pulso. Supo entonces que aquello ya no era solo amistad. Las semanas siguientes se movieron entre la cautela y el deseo. Quedaron en un parque alejado del centro, donde los robles centenarios formaban una bóveda verde y el ruido de la ciudad parecía de otro mundo. Caminaron sin prisa, a veces en silencio, a veces compartiendo confidencias. Chloe le contó que había empezado a distanciarse de Jimena mucho antes de la fiesta, cansada de ser la confidente de sus caprichos y de sus quejas sobre hombres que nunca la entendían. Ella solo me llamaba cuando necesitaba validación, dijo. Nunca me preguntaba cómo estaba yo. Marco le confesó su propia herida. Durante años había creído que el problema era su manera de ser, que debía volverse más imprevisible, más ruidoso. Pero contigo, no siento que tenga que fingir. Esa frase quedó suspendida en el aire del parque, como una promesa que aún no se podía pronunciar en voz alta. Poco a poco, las citas se hicieron más frecuentes. Un mercado de artesanía, una exposición de fotografía, un paseo en bicicleta por la ribera del río. Siempre en lugares donde era improbable encontrarse con el antiguo círculo de amigos. Porque sabían lo que se jugaban. La historia de un hombre que sale con la mejor amiga de su exnovia, justo después de la ruptura, era un plato demasiado jugoso para cualquier grupo de WhatsApp. Y aunque entre ellos no había nada físicamente explícito, la tensión emocional crecía a cada encuentro. Hasta que llegó la tarde del mercado agrícola. Era sábado, y el mercado de la Plaza del Río estaba lleno de puestos de fruta, miel artesana y quesos de la región. Marco y Chloe habían quedado con la excusa de comprar manzanas para una tarta que él quería intentar hornear. Caminaban entre la gente, hombro con hombro, riéndose de un vendedor que pregonaba las virtudes de sus pepinos con un entusiasmo de telepredicador. En un momento dado, sin pensar, Marco alargó la mano y entrelazó sus dedos con los de Chloe. Ella no la retiró. Al contrario, apretó el agarre y le dedicó una sonrisa que lo desarmó. Fue apenas un instante, pero bastó. Porque a 15 metros de distancia, junto a un puesto de mermeladas, estaban Néstor y Mía, dos amigos comunes del antiguo grupo. Néstor lo señaló con la barbilla. Mía se llevó una mano a la boca. El rumor acababa de encenderse. Marco sintió el peso de aquellas miradas como un foco de interrogatorio. Chloe palideció, pero ninguno de los dos soltó la mano del otro. Se miraron, y en esa mirada hubo una decisión. Ya no iban a esconderse. Sin embargo, sabían que lo que venía a continuación iba a doler. Porque antes de que el sol se pusiera, Néstor ya había enviado un audio de 2 minutos al grupo de amigos describiendo la escena con detalles precisos y alarmistas. Y antes de la cena, Jimena ya estaba al otro lado del teléfono de Chloe, dejando un mensaje que quemaba. Contéstame. Ahora. La tormenta se había desatado, y su primer rayo iba a caer sobre el apartamento de Marco. Las notificaciones empezaron a llegar antes de que Marco y Chloe hubieran soltado las manos. El teléfono de él vibró en el bolsillo, y al mirar la pantalla vio 4 mensajes de Néstor, 2 de Mía, y una mención en un grupo que ya había silenciado. El mensaje de Néstor era un audio de 1 minuto y 40 segundos. Marco no lo escuchó. Supo lo que contenía sin necesidad de darle al play. Indignación falsa, alarma, una pizca de morbo. Lo mismo que habría sentido cualquiera de los otros si se hubieran encontrado en su situación. Pero Chloe sí abrió el suyo. Mía le había escrito. ¿En serio, Chloe? ¿Con Marco? Jimena está destrozada. No sé cómo te atreves. Chloe soltó el aire despacio y le tendió la pantalla a Marco. Ya ha empezado. Lo que Néstor y Mía no sabían, lo que nadie del grupo sabía aún, era que Jimena no estaba destrozada por una traición amorosa. Estaba furiosa porque algo que creía controlar se le había escapado de las manos. Y la furia, cuando no encuentra un enemigo legítimo, se disfraza de victimismo. 20 minutos después, Jimena llamó a Chloe. No era una llamada para hablar, era un ultimátum con forma de sollozos. Eres mi amiga desde hace 10 años. Le prometiste que lo llevarías a casa, no a tu cama. ¿Cómo has podido hacerme esto? Chloe intentó responder, pero Jimena no buscaba respuesta. Buscaba una rendición,
Dime dónde estás. Voy para allá. Chloe mantuvo la calma. No estoy en casa. Y aunque lo estuviera, no voy a recibirte así. Cuando quieras hablar de verdad, sin espectáculo, me avisas. Colgó. Marco la miró con una mezcla de admiración y temor. Admiración por su entereza, temor porque sabía que aquello era solo el prólogo de una confrontación mucho peor. Va a venir a mi apartamento, dijo él. Lo sé, respondió Chloe, y voy a ir contigo. 2 horas después, el timbre del apartamento de Marco sonó con esa insistencia agresiva de quien no pide permiso, sino que exige entrada. No era un timbrazo, eran 3 seguidos, como un código de guerra. Marco abrió. Jimena irrumpió en el pasillo con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una gabardina que olía a tabaco y a rabia acumulada. Detrás de ella, como un escolta incómodo, venía Néstor. Porque Jimena nunca iba sola a un conflicto. Necesitaba testigos que validaran su versión antes, incluso de que la otra parte abriera la boca. ¿Se puede saber qué demonios está pasando?, gritó Jimena nada más cruzar el umbral. ¿Tú y Chloe? ¿De verdad? ¿Tan poca cosa eres que tuviste que ir a por mi amiga para darme celos? Marco no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con una serenidad que descolocaba, porque él ya no era el hombre que necesitaba justificarse. Esa noche, en el sofá de Chloe, algo se había roto, pero también se había soldado de una forma nueva. Siéntate, dijo Marco. Tengo algo que contarte. Jimena se quedó de pie, los brazos cruzados, como un animal acorralado que aún no sabe que lo han cazado. Néstor, detrás, carraspeó incómodo. Esto es entre vosotros. Yo solo he venido para que no se dijeran barbaridades. Pero no se fue. Los testigos nunca se van hasta que obtienen el material que justifica su presencia. Chloe apareció entonces desde la cocina. Llevaba un vaso de agua en la mano y una expresión que no era de culpa, sino de determinación. Jimena giró la cabeza hacia ella y soltó un «Ah, mira», la traidora que le salió más infantil de lo que pretendía. Chloe dejó el vaso sobre la mesa y habló sin alterarse. «Voy a decirte exactamente lo que pasó. Y no me interrumpas hasta que termine». Jimena enmudeció, descolocada por una actitud que nunca antes había visto en su amiga sumisa. Chloe relató la noche de la fiesta, el desaire continuo, la petición de llevarlo a casa como quien encarga un paquete, el camino en coche donde Marco apenas hablaba porque no quería admitir lo humillado que se sentía. Y entonces llegó a la llamada. «Me llamaste aquella noche, Jimena. Estabas eufórica. Me contaste que Elías se había quedado después de la fiesta. Me dijiste que Marco era seguro pero aburrido, que no te hacía sentir nada, que estabas pensando dejarlo. Y me preguntaste qué opinaba yo». El silencio cayó sobre el salón como una losa. Néstor abrió los ojos un poco más de lo normal y dio medio paso hacia atrás, como si acabara de pisar un terreno minado. Jimena vaciló. No esperaba que Chloe revelara eso. «Yo nunca dije», empezó. «Lo dijiste», la cortó Marco. Su voz no era agresiva. «Y lo peor no es que lo dijeras. Lo peor es que lo dijiste convencida, hablando de mí como quien describe un electrodoméstico viejo. Funciona. Pero ya no me hace ilusión». Jimena dio un paso adelante. «Eso no fue así. Saqué las cosas de contexto. Estaba borracha. Tú no puedes juzgarme por una conversación privada que escuchaste sin mi permiso». Ahí estaba la trampa. La clásica maniobra del culpable que, acorralado por los hechos, invierte la carga de la prueba. El problema ya no es lo que ella dijo, sino que él lo escuchara. Pero Chloe estaba preparada. «No fue Marco quien lo escuchó, fui yo. Porque pusiste el altavoz sin querer, pero tampoco preguntaste antes de soltar todo aquello si él estaba delante. Y sabes que aunque hubieras sabido que él oía, no habrías cambiado una sola palabra. Porque llevabas meses pensando eso». Jimena se mordió el labio. El victimismo empezó a resquebrajarse. Néstor intentó intervenir con un «bueno», igual fueron cosas que se dicen en un mal momento, pero Chloe lo fulminó con la mirada. «No fue un mal momento. Fue un martes después de un cumpleaños, donde ella ignoró a su novio toda la noche. Y lo de Elías no fue la primera vez. Lo sabes, Néstor. Tú mismo me comentaste una vez que no entendías cómo Marco la aguantaba». Eso fue un golpe bajo que Chloe lanzó con precisión quirúrgica. Néstor bajó la cabeza. Se acabó la neutralidad. «Jimena,
viendo que perdía a su único aliado, cambió de estrategia. La furia dio paso a un llanto teatral. Vale, me equivoqué, lo admito, pero vosotros dos habéis estado viéndose a mis espaldas. Eso también es una traición. Chloe negó con la cabeza. No ha sido a tus espaldas. Ha sido después de que tú lo dejaras moralmente, sin tener el valor de hacerlo de verdad. ¿Y sabes qué es lo irónico, Jimena? Que durante años yo te protegí. Te disculpé ante Marco más veces de las que puedo contar. Y tú nunca me preguntaste cómo estaba yo. Solo me llamabas cuando necesitabas que alguien te dijera que tenías razón. Esa última frase fue la estocada. Porque no hablaba de Marco, sino de 10 años de amistad tóxica. Jimena se quedó sin palabras, con la boca entreabierta, incapaz de procesar que la persona que siempre la había sostenido ahora la estaba soltando. Pero la historia aún no había llegado a su peor momento. Porque mientras todo esto ocurría en el apartamento de Marco, a 3 kilómetros de allí, en una cafetería del centro, Elías estaba quedando con una chica nueva, una amiga de Mía que no sabía nada del drama. Y cuando Mía, en pleno ataque de cotilleo, le reenvió un pantallazo de la conversación del grupo, donde se hablaba de Marco y Chloe, Elías no reaccionó con culpa ni con lealtad a Jimena. Simplemente soltó un vaya, así que el aburrido resultó ser más rápido que yo, y pidió otro café. Esa frase llegó, como llegan siempre estas cosas, a través de una cadena de pantallazos que rebotó de móvil en móvil hasta aterrizar en el teléfono de Néstor. Justo en el momento en que Néstor intentaba esfumarse del apartamento, la vibración del móvil rompió el silencio que aún flotaba tras la confesión de Chloe. Néstor leyó el mensaje en voz baja, casi para sí mismo, pero Jimena lo vio. ¿Qué es eso? ¿Es sobre mí? Néstor intentó ocultar la pantalla, pero ella ya se la había arrebatado. Leyó la frase de Elías, el color le subió por el cuello como una llama. El hombre por el que estaba dispuesta a dejar a Marco, el que la hacía sentir viva, acababa de reducirla a una anécdota de café. El castillo de naipes se derrumbaba. Jimena devolvió el teléfono a Néstor con manos temblorosas. No significa nada, murmuró. Es su forma de hablar. Pero ni ella misma se lo creía. Porque entendió, en ese instante, que Elías no quería una relación con ella. Quería la emoción de la conquista y el subidón de sentirse deseado. Jimena era solo la siguiente parada de un autobús que nunca se detenía. Y ahora se encontraba en casa de Marco, sin novio, sin amiga fiel, y con la certeza de que el hombre al que había despreciado por aburrido no pensaba recoger los pedazos. Marco rompió el silencio. No voy a hacerte daño, Jimena. No necesito devolvértelo. Pero tampoco voy a ser tu refugio cuando te das cuenta de que el otro no era lo que esperabas. Se acabó. Jimena lo miró. En sus ojos había una mezcla de humillación, arrepentimiento tardío y ese orgullo que aún le impedía pedir perdón de verdad. No me trates como si yo fuera la única culpable, dijo. Tú también podrías haberme luchado más. Chloe soltó una risa breve, sin alegría. Esa frase es la definición de tu problema. Siempre esperas que los demás peleen por ti mientras tú ya estás mirando a otra parte. Jimena tomó su bolso. El gesto era definitivo, pero aún intentó una última bala. Se giró hacia Chloe. Si te quedas con él, nuestra amistad se muere. Chloe no dudó. Jimena, nuestra amistad se murió hace tiempo, solo que tú no te habías dado cuenta, porque estabas demasiado ocupada mirándote a ti misma. Néstor, que había permanecido en un rincón como una planta mustia, carraspeó y abrió la puerta. Yo creo que me voy. Nadie lo detuvo. Jimena, sin testigos que validaran su drama, apretó los puños y salió tras él. Antes de cruzar el umbral, se giró una última vez. Esto no va a quedar así. El grupo va a saberlo todo. Y os van a dar la espalda. Marco asintió con calma. Que lo sepan. Así sabremos quiénes son de verdad. La puerta se cerró con un golpe seco. En los días siguientes, el grupo de amigos comunes se partió en dos como una rama seca. Hubo quienes se alinearon con Jimena, convencidos de que Chloe había cometido una traición imperdonable. Otros, los que conocían mejor el historial de Jimena, llamaron a Marco y a Chloe para decirles que no estaban solos. Las cadenas de mensajes ardieron. Mía intentó mediar, luego se rindió y abandonó el grupo. Néstor dejó de contestar llamadas. Elías, fiel a su estilo,
Desapareció sin dejar rastro y reapareció semanas después en una playa de Tulum, con otra chica en sus fotos. Jimena tardó 15 días en volver a hablar. Mandó un correo electrónico a Chloe. No era una disculpa, sino una oferta de paz tramposa. Si quieres que arreglemos esto, tienes que admitir que lo vuestro empezó mal. Chloe reenvió el correo a Marco y luego lo borró sin responder. Por primera vez en su vida se puso a sí misma por delante. Esa fue la victoria silenciosa, la que no se celebra con testigos, pero que cambia el rumbo de una existencia. Y en aquella pequeña decisión de no responder, de no ceder, de no pedir perdón por algo que no era un error, Chloe enterró 10 años de sumisión y se convirtió en la protagonista de su propia historia. Marco, mientras tanto, sintió que por fin respiraba. Se mudó a un piso más pequeño, luminoso, donde el sol entraba por las mañanas sin pedir permiso. Chloe le ayudó a pintar las paredes. Eligieron un color azul grisáceo que recordaba al cielo antes de una tormenta, pero que daba paz en lugar de inquietud. Fue en ese piso, entre brochas y cajas de pizza, donde se dijeron por primera vez que aquello que sentían no era despecho, ni gratitud, ni el subidón de lo prohibido. Era amor sencillo, el que se construye con pequeños gestos y silencios compartidos. Pero la sombra de Jimena aún no se había disipado del todo, porque el acto final de aquella historia no estaba en la confesión ni en el enfrentamiento, sino en la decisión de vivir sin esconderse. Y eso requería una última prueba de fuego que ninguno de los dos esperaba: la llamada de una persona que había permanecido en silencio durante todo el conflicto y cuyo juicio podía alterar las cosas para siempre. La llamada llegó un miércoles lluvioso, cuando Marco estaba ajustando la instalación de un termostato en casa de un cliente. Al ver el nombre en la pantalla, casi se le cae el destornillador. Elena, la madre de Jimena, una mujer que siempre lo había tratado con cortesía, pero desde una distancia formal, como quien guarda las formas sin implicarse. Durante los 3 años de relación con Jimena, Elena había sido una figura casi periférica. Aparecía en las cenas de Navidad, preguntaba por el trabajo, y luego se retiraba a la cocina con una copa de vino mientras los jóvenes se adueñaban del salón. Nunca habían tenido una conversación a solas. Por eso, ver su nombre en el móvil después de todo lo ocurrido era como recibir una carta de un país neutral en plena guerra. Marco atendió con el corazón acelerado. La voz de Elena era pausada, pero llevaba un peso que se notaba en cada pausa. Marco, sé que esto es extraño, pero necesito verte. No para defender a nadie, ni para pedirte explicaciones, solo para hablar contigo. ¿Podríamos tomar un café mañana? Marco dudó. Pensó en Chloe, en lo que ella opinaría. Luego recordó que Chloe siempre le decía que no huyera de las conversaciones difíciles. Está bien, respondió. A las 5 en la cafetería de la calle Maple. Eligió ese lugar casi sin pensar, como si la calle Maple fuera ya un refugio para todo lo que importaba. Cuando llegó, Elena ya estaba sentada junto a la ventana, con un café solo y un abrigo beige que le daba un aire de fragilidad calculada. Se saludaron con un leve roce de mejillas, sin abrazos. Pidieron 2 cafés más. Elena fue al grano sin preámbulos. He escuchado muchas versiones de lo que pasó, la de Jimena, la de Néstor, la de Mía. Me las han contado como quien narra un culebrón. Pero a mí no me interesa el drama. Me interesa la verdad. Marco la miró, desconcertado. ¿Y cuál cree que es la verdad? Elena removió el café con una cucharilla lenta, como si buscara las palabras en el fondo de la taza. La verdad es que mi hija siempre ha sido inconstante. De pequeña cambiaba de aficiones cada semana. De adolescente, cambiaba de amigos cada trimestre. Y de adulta, cambia de afectos como quien cambia de armario, sin preguntarse si la ropa que deja aún servía. Esa metáfora le dolió a Marco más de lo que esperaba. No porque Elena confirmara lo evidente, sino porque lo confirmaba la persona que más cerca estaba de Jimena. La madre que, pese al amor, veía a su hija sin los filtros que el cariño impone. No le guardo rencor, dijo Marco, aunque su voz temblaba un poco. Solo necesito que ella entienda que no voy a ser su red de seguridad para siempre. Elena asintió, lo entiendo. Y aunque me duela admitirlo, creo que Jimena necesita oírlo de ti. Y también de Chloe.
Pero no he venido a pedirte que la perdones. He venido a darte las gracias. Marco alzó la mirada, sorprendido. ¿Gracias? ¿Por qué? Elena dejó la cucharilla en el plato y juntó las manos sobre la mesa. Porque durante 3 años trataste bien a mi hija. Fuiste paciente, respetuoso, atento. Y porque aunque ella no lo sepa, aprenderá más de tu silencio digno que de todos los gritos que pudo soltar. A veces, la ausencia enseña lo que el amor no pudo. Esa frase, la ausencia enseña lo que el amor no pudo, se quedó flotando entre los dos como un eco. Marco sintió que algo se soltaba dentro de él, un nudo antiguo que ni siquiera sabía que existía. No eran disculpas lo que necesitaba, sino reconocimiento, y Elena se lo había dado. Después de aquel café, Marco llamó a Chloe. Le contó la conversación palabra por palabra, sin adornos. Chloe escuchó en silencio. Al terminar, soltó un suspiro largo, uno de esos que arrastran tensiones acumuladas durante años. Esa mujer siempre me cayó bien, dijo. Quizá porque, en el fondo, ella también estaba atrapada en el papel de quien sostiene a Jimena sin recibir nada a cambio. Esa noche, en el piso de Marco, los dos se sentaron en el balcón a ver caer la lluvia. No hablaron mucho, se limitaron a estar, hombro con hombro, sintiendo que la tormenta exterior era apenas una brisa comparada con la que habían atravesado. Y por primera vez, Marco se permitió imaginar un futuro con Chloe sin la carga de la culpa. Las semanas siguientes trajeron una calma extraña. El grupo de amigos comunes se recompuso parcialmente, pero con cicatrices visibles. Los que se alinearon con Jimena dejaron de frecuentar a Marco y a Chloe, pero los que se quedaron demostraron una lealtad a prueba de rumores. Néstor, después de semanas de incomodidad, envió un audio a Marco. Mira, tío, yo al principio pensé que te habías pasado, pero luego hablé con Chloe y me contó lo de la llamada aquella noche. No supe qué decir. Creo que la cagué. ¿Quedamos un día? Quedaron. Fue una cita incómoda, con más silencios que palabras, pero al despedirse se dieron un apretón de manos que selló una tregua. Mía, en cambio, se fue, sin despedidas ni explicaciones. Simplemente desapareció del mapa social de ambos. Algunas lealtades no sobreviven a la verdad. Y luego estaba Elías. O mejor dicho, la ausencia de Elías. Después de aquella frase cruel que Néstor había leído en su mensaje, el hombre desapareció del panorama. Dejó de asistir a los sitios donde se reunía el grupo, silenció sus redes sociales y, según rumores, había empezado a salir con una turista alemana que conoció en un hostal. Nunca llamó a Jimena para explicarse, ni a Marco para disculparse, ni a nadie. Simplemente se evaporó, demostrando que su interés nunca había sido Jimena, sino la emoción efímera de sentirse admirado. Para Jimena, ese abandono silencioso fue más devastador que cualquier confrontación. Por primera vez, el espejo le devolvió el rostro de alguien que había sido utilizada, el mismo papel que ella había impuesto a Marco durante años. La ironía era perfecta, aunque ella nunca la admitiría en voz alta. Un mes después, Marco y Chloe decidieron oficializar su relación de cara al mundo. No hubo grandes anuncios ni publicaciones en redes sociales. Simplemente, un sábado cualquiera, acudieron juntos a la inauguración de una exposición de fotografía en el Centro Cultural. Y Chloe enlazó su brazo con el de él sin preguntar si había alguien conocido mirando. Al principio, algunas cabezas giraron, se oyeron cuchicheos, se cruzaron miradas de esas que duran un instante pero dicen mucho. Pero nadie se acercó a reprocharles nada. Los que querían juzgar ya lo habían hecho en la distancia, y los que querían entenderlos ya sabían la verdad. Esa noche, al volver a casa, Chloe se detuvo en el portal y le dijo a Marco, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ya no tenemos que escondernos en parques ni en cafeterías alejadas. Por fin, podemos caminar por la calle Maple como lo que somos. Marco sonrió. ¿Y qué somos? Chloe le devolvió la sonrisa con esa luz que a él le recordaba a la primera vez que la vio, meses atrás, en un salón lleno de gente que no los entendía. Somos dos personas que eligieron la honestidad en lugar del drama, y eso, créeme, no es poca cosa. Pero el último giro de aquella historia no llegó de la mano de Jimena, ni de Elías, ni de ningún amigo común. Llegó un domingo por la mañana, cuando Marco encontró una carta en el buzón.
No llevaba remitente, pero reconoció la caligrafía redonda y apretada que solo una persona usaba: Jimena. Dentro, una hoja de papel escrita a mano, sin tachones, como si la hubiera redactado varias veces antes de pasarla a limpio. La carta decía así: no sé si leerás esto. Si lo has hecho significa que aún me queda algo de esperanza. He tardado en escribirte, porque cada vez que lo intentaba solo encontraba excusas. Pero ya no. Quiero decirte que lamento cómo te traté. No porque te hayas ido, sino porque no supe ver lo que tenía hasta que lo perdí. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas recordarme sin rabia. Con Elías no funcionó. Con nadie funciona. El problema siempre fui yo, pero me daba miedo admitirlo. Te escribo esto sin orgullo, que es lo único que me quedaba. Ojalá seas feliz con Chloe. Ella siempre fue mejor persona que yo. Cuídala. Y cuídate tú. Jimena. Marco leyó la carta 2 veces. Luego se la tendió a Chloe, que acababa de salir del baño envuelta en un albornoz. Ella la leyó en silencio y al terminar la dejó sobre la mesa. ¿Qué vas a responder?, preguntó. Marco se quedó pensativo. Nada, no necesita respuesta. Necesitaba escribirlo. Chloe asintió. Entonces, ¿se acabó? Marco la trajo hacia sí y le dio un beso en la frente. Se acabó hace tiempo. Esto solo es el punto final. Y era verdad. Porque a veces, el perdón no se entrega en palabras, sino en la paz con la que uno cierra la puerta. Con el paso de los meses, la vida de Marco y Chloe fue construyéndose sobre cimientos distintos a los que habían conocido antes. No era una relación basada en la intensidad ni en la necesidad de demostrar nada al mundo. Era una relación de esas que se cuecen a fuego lento, con conversaciones nocturnas sobre libros, con paseos por el mercado agrícola donde ya no temían encontrarse a nadie, con mañanas de domingo en las que el silencio era un abrazo y no un vacío. Chloe, además, tomó una decisión que llevaba años postergando. Dejó su trabajo en la agencia de publicidad y abrió una pequeña librería de segunda mano en una calle tranquila, no muy lejos de la calle Maple. La llamó Maple Books, en un guiño silencioso a aquella noche que lo cambió todo. Marco la ayudó a pintar las estanterías, a colocar los libros por géneros, a instalar el viejo mostrador de madera que habían encontrado en un anticuario. La librería se convirtió en un refugio para ambos, un lugar donde las historias ajenas llenaban los huecos de las propias. Un año después, durante la fiesta de inauguración de la librería, apareció Elena. Llevaba un ramo de flores silvestres y un vestido estampado que le daba un aire juvenil. Chloe la recibió con un abrazo sincero, de esos que solo se dan cuando se ha atravesado algo profundo. Elena recorrió las estanterías con admiración, tocando los lomos de los libros como quien acaricia recuerdos. Antes de irse, se acercó a Marco y le dijo en voz baja: Jimena me pidió que te dijera que no vas a saber de ella en una temporada. Se va a Madrid a hacer un curso de algo. Creo que por fin está intentando arreglar lo suyo. Marco asintió despacio. Me alegro. De verdad. Y lo decía en serio, porque el rencor se había disuelto como azúcar en agua caliente, dejando solo un pozo de indiferencia serena. Jimena ya no era una herida, era una cicatriz que recordaba el dolor sin reproducirlo. Y entonces ocurrió el detalle inesperado, ese que nadie podía haber previsto. Una tarde, mientras Chloe ordenaba libros en la trastienda, encontró perdido entre las páginas de un viejo ejemplar de Cumbres Borrascosas un marcapáginas escrito a mano. Era de Jimena. Lo reconoció por la caligrafía y por la fecha, 3 años atrás, cuando aún eran amigas inseparables. La nota decía: para Chloe, que siempre me salva de mí misma. Algún día serás tú la protagonista de tu propia historia. Chloe se quedó mirando aquellas palabras, el aliento suspendido. No era una casualidad, era un legado que ni la propia Jimena recordaba haber dejado. En aquella nota había una profecía que ella misma había escrito sin saberlo. Una semilla que ahora florecía en la librería que llevaba el nombre de la calle donde todo empezó. Chloe guardó el marcapáginas en un marco, junto a la K registradora, como un recordatorio de que incluso en los peores momentos, uno puede escribir su propio final. Y así, mientras las hojas del otoño alfombraban la calle Maple, Marco y Chloe se convirtieron en la prueba viviente
de que no hay amor más sólido que el que se construye desde la verdad, porque la verdad de aquella noche, la que Jimena soltó sin querer por un altavoz, no fue el principio de una venganza, sino el inicio de una liberación. Y al final, lo que parecía una traición se convirtió en la decisión más honesta de sus vidas. Una historia donde los papeles secundarios se rebelaron contra su destino y decidieron ser los autores de su propia felicidad. La historia de Marco, Chloe y Jimena no es solo un triángulo amoroso, es un espejo. Un reflejo de lo que sucede cuando confundimos la estabilidad con el aburrimiento, la lealtad con la comodidad y el amor con la emoción pasajera de sentirse deseado. Jimena no era una villana de telenovela, era una persona atrapada en su propia inmadurez emocional, incapaz de valorar lo que tenía, porque nunca aprendió a estar en paz consigo misma. Buscaba afuera lo que le faltaba adentro, y en esa búsqueda constante dejó un reguero de daños colaterales, pero también dejó una enseñanza involuntaria, que las personas no son estaciones de paso, que los sentimientos ajenos no son juguetes, y que el amor de verdad nunca pide que te vuelvas más ruidoso para merecerlo. Chloe, por su parte, representa esa valentía silenciosa que tantas veces pasa desapercibida. No se trataba solo de elegir a Marco, sino de elegirse a sí misma después de una década de amistad tóxica. Romper con alguien que te quiere solo cuando te necesita es un acto de supervivencia emocional. Y a veces, la mayor traición no es la que se hace al otro, sino la que uno se hace a sí mismo por miedo a la soledad. Marco descubrió que ser seguro no es un defecto, es un superpoder que solo algunos saben apreciar. La persona adecuada no te pedirá que seas menos estable, menos predecible o menos tú. Simplemente se quedará, tomará café contigo un sábado por la mañana y jamás te hará sentir que eres poco. Y ahora la pregunta que queda flotando: ¿cuántas veces hemos sido Jimena sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos despreciado lo bueno porque no venía envuelto en drama? Y al revés, ¿cuántas veces hemos sido Marco, esperando migajas de atención mientras alguien ya miraba hacia otro lado? La vida rara vez tiene finales épicos, pero siempre tiene elecciones, y en esas elecciones se juega nuestra dignidad. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez te sentiste como Marco o como Chloe, cuéntamelo en los comentarios. Me gusta leerlos todos, y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. No olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente.